Buenas tardes. Estamos en uno de los lugares muy importantes e icónicos de Arica, que es el Museo Arqueológico de la Cultura Chinchorro. Una cultura de nuestro antepasado, cómo sobrevivieron en esa época, a lo cual que con pocos recursos tuvieron que sobrevivir. Este museo está situado en un sitio que es el sitio Colón 10. Y vemos, ¿qué es el museo? El museo es un sitio arqueológico dedicado a la preservación, exhibición de los hallazgos de la cultura chinchorro. Este museo se encuentra en el sitio donde descubre un importante conjunto de restos arqueológicos pertenecientes a esta cultura chinchorro. Principalmente una cultura chinchorro que, como dije, es son las personas o nuestros antepasados. Ahora enfoquemos un poco más el tema. ¿Qué es la cultura chinchorro? Es una antigua cultura precolombina que se desarrolló en la región costera del norte de Chile y el sur de Perú, aproximadamente entre 7000 a.C. Esta cultura es especialmente conocida por su práctica de momificación, que son consideradas la más antigua del mundo y que supera incluso las momias egipcias de la antigüedad. Si vemos por acá en esta ventanilla, hay varios elementos que son un muñeco se puede hacer arcilla y con barro y una máscara con pelo. De una manera se puede decir elementos rituales que principalmente es el muñeco, que son como culto para los muertos. Y esto cuando están pintados y cuando los muñecos indican una creencia profunda en la vida después de la muerte. Es que es muy importante para ahorrar a los difuntos. Son creencias espirituales que ellos tenían. Y de alguna manera, igual tenían varias técnicas que en el tiempo se puede decir que lo han mejorado. Técnica de momificación, que tienen varias, que son las momias negras, las momias rojas, las momias de vendaje, como también las momias naturales. Pero para mí lo más importante que se puede decir que son las momias negras y las momias rojas. Las momias negras que extraen los órganos internos y los músculos de la piel que son retirados, son el proceso, y el cuerpo se rellenaba con materiales, con tierra, arcillas y de otra forma. Y los palos era para tener la contextura. Y el rostro se retiraba y reemplazaba por una máscara de arcilla. Y ya saben por qué en la ventanilla hay una máscara. Y principalmente se aplicaba una capa de magnesio negro para darle colores característicos y de ahí el hombre de y así se llamaban momias negras. Las momias rojas tienen un proceso similar a las momias negras, pero alguna diferencia: en el lugar de remover las partes de la piel, hacían incisiones para extraer los órganos. El cuerpo se secaba y se rellenaba de nuevo. Y se aplicaba una capa de ocre rojo, a lo que daba el nombre las momias rojas. Las máscaras faciales, pelucas y eran de barro como también pintadas. Aquí nos encontramos en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Acá nos expresa que hay varios sectores donde se encontraron hallazgos de momias, como la playa de las Machas, el Morro de Arica y la desembocadura de Camarones. Si vemos por otro lado esta ventanilla, ellos, como vivían en la costa el norte de Chile, desarrolló una serie de herramientas y técnicas para la recolección, que es el instrumento, que es la cesta de fibras vegetales, raptadores de piedra, como se puede apreciar en la ventanilla, bolsa y redes de recolección. Y este lado están los otros instrumentos de la pesca, que son las anzuelas de la concha, redes de pesca, arpones, lanzas, cuchillos de concha y piedra, que ellos crean sus propios elementos para subsistir el entorno costero. En este sector se puede apreciar un instrumento de la pesca y recolección y como también las técnicas de momificación. Este sector es muy bonito y muy interesante. Ya, por este lugar están los diferentes, como se llama, situados lugares donde hay momias, donde se encontraron hallazgos y otros, y entre otros. Bueno, aquí nos está acompañando nuestra compañera en esta aventura. Bueno, acá vamos a bajar,
Vamos a seguir y vemos la otra parte de este museo tan icónico y muy interesante y extravagante. Acá, si se puede apreciar, ahí están en la pared algunos, se puede decir, elementos, dibujos de, ¿cómo se llama? Escritura, otro puede ser, ¿cómo se llama? El esqueleto y otro proceso de momificación. Ahí se encuentran algunos hallazgos y al frente ahí está, ¿cómo se puede decir? La costera donde ellos habitaban y hacían su recolección y como también su recolección en la pesca para sobrevivir y subsistir en, en esa época, porque en ese momento era muy difícil, más para ellos, a lo cual no conocían casi nadie y crean sus propios instrumentos. Y acá hay un poco de texto, imágenes sobre, se puede decir, nuestros antepasados y otros elementos. Pero lo más importante, y se puede decir que nos llamó la atención, bueno, en mi parte, es principalmente todo. Principalmente todo fue algo tan increíble e interesante sobre este tema. Ver estas, ¿cómo se llama? Estas imágenes, los huesos y entre otros, es algo que se puede decir que me impactó. Y esa imagen que no está apreciando, se puede decir una de las momias que se han encontrado imágenes, fotos, como sería una de las técnicas de proceso de momificación, y eran varias. Y aquí abajo de nosotros, unos lugares, uno de los sitios que es muy interesante, que ahí están, se puede decir, el esqueleto, como pues de una manera encontraron los hallazgos de la momificación y los restos de nuestro antepasado. Este tema es algo que a mí me llamó la atención y quiero saber mucho más. Uno de los espacios que me llamó también la atención que parecían libros y que tenía informaciones muy importantes. Acá se puede apreciar ahorita las personas, o la sociedad, la comunidad chinchorro, que yo como unas imágenes como ellos sobrevivían en la costa. Acá algunas técnicas de momificación que le indicaba, que yo estaba mostrándoles, que es la más importante, se puede decir las momias negras y las momias rojas, que eran uno de los temas muy importantes. Como acá también, acá se desarrollaban varias, como se llama, elementos para sobrevivir en la costa, que sería en la recolección de elementos para sobrevivir y como también la pesca, que ellos se alimentaban y hacían sus propios elementos para sobrevivir, que para tener su propio alimento, obviamente. Acá se puede apreciar hitos repartidos en los cuerpos. Se puede mostrar unos hallazgos que son importantes que se encontraron, como en los diferentes tipos de sitios. Acá se muestra de una manera ¿cómo se llama? Lo que se alimentaban los chinchorros o la comunidad y los lugares que se sitúan. Y principalmente ellos estaban en la costa. Uno de los lugares o diferentes lugares que están los hallazgos de los chinchorros, o se puede decir museo, donde usted podría encontrar esta información tan importante y tan interesante de hablar sobre este tema. Acá cerca está por el centro, como actualmente ahora estamos, que es en el museo del sitio Colón 10. Y acá se puede un mapa y acá hay abajo un mapa, se puede decir un gráfico que representa. Este es el último espacio que se olvidó de mostrarle. Acá está la información, acá está el desierto de la costa de Chile, acá están los paisajes de la región, que principalmente donde ellos habitaban, que está la costa. Aquí están algunos animales que están en la costa, como se puede apreciar, y son varios y con sus nombres científicos. Acá está el ambiente de la costa, como nombra aquí un poco de información. Y este sería como la imagen, como debería ser en esa época. Acá también otras imágenes del paisaje, cómo ellos sobrevivieron en la costa de la cultura chinchorro. Aquí
Aquí también se puede ver el paisaje, la ciudad, como era antes. Se puede decir teorías, porque son varios años. Y de alguna manera aquí se están mostrando algunas máscaras, conchas, se puede decir los instrumentos que ellos sobrevivían. Y por el último, aquí está como un mapa antiguo.